Aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Que nada interrumpa y moleste, Señor. Queremos darte gloria y honra, Señor. Aleluya. Te adoro y te alabo. Este último día de la semana, viernes, pero el primer día de este mes de mayo, 1 de mayo del 2020, como bien sabes. Hoy tenemos un aporte, muchas gracias Fer por tu aporte, pero antes el Salmo, y empezamos ya sin más. Salmo de David, como puedes leer, este cambió su conducta ante Abimelech. Este lo echó y se fue. Si conoces la historia, si estás familiarizado por la historia, sabes que se hizo un poco loco, y a veces es necesario hacerse loco. Salmo acróstico, dicho de otra manera, que rima con la primera letra del abecedario. En hebreo rima. Aleph, así empieza. Salmo 34. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán conmigo. Engrandecer a Yahvé conmigo y exaltemos a una todos juntos su nombre. Aleluya. Busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Este pobre clamó, y Yahvé lo escuchó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé, ese ángel que habla en primera persona como si fuera Dios, acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que Yahvé es bueno, cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Temed a Yahvé, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos, los ricos, los poderosos, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Venid, hijos, escuchadme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Pues guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yahvé está en contra de los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. Claman los justos, y Yahvé los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Sí, es verdad, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahvé. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, su maldad, y los que aborrecen al justo serán declarados culpables.
Yahvé redimirá el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, pues hoy la idea que tengo es hablar de un pasaje en la Biblia que en la iglesia de Mieres ya compartí varias veces, pero que, bueno, el Señor me volvió a hablar a través de él, o en cómo lo tenía preparado o no, y sí le quise dar una vuelta. Es en Lucas 19, la historia de Jesús y de Zaqueo, ¿vale? Entonces, bueno, primero, antes de nada, pedirle al Señor que sea el que dirija mis palabras, el que abra los oídos de todos los oyentes para que su palabra vuelva a él multiplicada a 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues primero vamos a leer el pasaje, si os parece, y después comenzamos a comentar. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Bueno, pues lo primero que quería deciros es que, bueno, la intención o cómo voy a tratar de explicar un poco este pasaje es pensando siempre que hablo, imaginándome los oyentes de la iglesia de Mieres y de la Felguera como si conociese a todo el mundo y conociese si son salvos, no son salvos, su estado espiritual, y yo creo que es un poco limitar. Y bueno, quién sabe si Dios puso en las manos de Felipe esta herramienta para que llegue a mucha más gente y haya quien no esté convertido. Así que me voy a dirigir tanto al que esté convertido como al que no, ¿vale? Y bueno, primero quería resumir un poco, poner un poco en contexto, ¿no? Jesús acababa de entrar en Jericó. Él iba camino de Jerusalén, de la que iba a ser la entrada triunfal en Jerusalén, pero antes pasa por Jericó, ¿vale? Y aquí, al igual que en Jerusalén, va a suceder algo con la multitud que es un poco llamativo por la forma en la que en los dos lugares le recibe esa multitud y la forma en la que un poco más adelante actúa esa multitud. En este pasaje criticándola, y en Jerusalén, pues muchos de los mismos que lo veneraban cuando entraba, estaban animando a que lo matasen sin apenas haber pasado tiempo, ¿vale? Así que, ya por llamar un poco la atención, en cualquier caso, Jesús sabe que aún tiene cosas por hacer, aún tiene almas que salvar, siempre hay almas que salvar, y quería que pensarais por un momento en esto, ¿no? Jesús está entrando en Jericó sabiendo que en muy pocos días lo van a matar, y a pesar de todo, en él solo hay amor para con nosotros. Tanto amor que es capaz de reconocer y estar animado para seguir salvando almas a pesar de todo lo que va a ocurrir en los próximos días. Y podemos pensar en contraposición un poco nosotros, en cuanto sabemos que nos va a venir algo malo o incluso algo que nos preocupa. No hay quien nos aguante, no hay quien hable con nosotros ni quien trate con nosotros hasta que pasa ese momento, hasta que llega ese día. Tienes un examen importante o tienes una prueba y resulta que nos comportamos así, que está mal decirlo, pero bueno, nos comportamos como si fuéramos del mundo, como si no tuviéramos ninguna confianza en Dios. Y la contraposición es esta: nosotros no somos capaces casi ni de hablar con aquellos a quienes amamos, y Jesús es capaz de amar y mirar a aquellos que aún no le aman y a aquellos que no le van a amar nunca. Así que pensemos cómo Jesús
no solamente no está desanimado, sino que está dispuesto a seguir con su obra, ¿vale? Y bueno, por un poco también presentar la historia en completo, Jesús digamos que es el personaje principal de la historia. Hay un segundo personaje que es Zaqueo, de quien nos dice que era jefe de los publicanos y rico. Y bueno, los publicanos, digamos que por poner en contexto también, eran los encargados de cobrar impuestos y tenían a gente encargada de cobrar los impuestos para ellos, para el imperio, y que ya solo la condición de cobradores hacía de ellos que fueran, bueno, pues de cara al resto, gente despreciable, digamos, ¿no? Pero es que además de Zaqueo dice que además era rico, y digo además rico porque aunque su posición no fuera la de un labrador y lógicamente su sueldo fuera mucho mayor, no era suficiente para ser rico, lo cual desprende de ese matiz que seguramente robaba a los demás. Otro personaje de la historia podemos decir que es la multitud, de la que ya hablé antes y que se amontona para recibir a Cristo, que cantan, que se agolpan a la orilla del camino para ver a Jesús. Y por último hay otro personaje que es el árbol, el sicómoro, ¿vale? Que lo veremos y veremos después cómo es otro personaje de la historia. Así que ahora, bueno, trataré de hilar todo un poco a fin de que podamos entender completamente el texto, ¿vale? Bueno, la finalidad de los dos primeros versículos, o lo que nos vienen a decir, los vuelvo a leer, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, vemos que lo único que hace es ponernos un poco en contexto, en situación, y nos presenta los personajes principales, ¿vale? Pero nos añade una descripción más en el versículo 3 acerca de Zaqueo, porque sabíamos que era publicano y era rico, pero en el versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que no solo nos da otra descripción, sino que nos dice primeramente, antes de decir que, digamos, su defecto, que era bajito, nos dice que procuraba ver a Jesús. Así que Zaqueo, al igual que muchos de la multitud, podemos decir que era curioso, que tenía curiosidad por conocer a aquel del que tanto hablaba todo el mundo desde hacía tanto tiempo. Por fin aquel Jesús estaba a la vista, estaba cerca. Y ahí quiero llamar la atención de, si tú todavía no conoces a Jesús, pues que al igual que en aquel momento Zaqueo tenía por fin la oportunidad, pues tú a través de esta explicación estás teniendo la oportunidad de conocer a Jesús si aún no le conoces. Y es lo que se trata, presentarla a través de este sermón, digamos. ¿Vale? Así que de igual modo para ti hoy es la oportunidad de conocerlo, igual que en aquel día fue la oportunidad para conocerlo para Zaqueo. Zaqueo había oído historias de gente, de milagros, y tú puedes haber escuchado hablar de Jesús. Puede ser que incluso hayas llegado hasta este canal de YouTube a través de alguien que te haya indicado o alguien que hayas visto distinto y tienes cierta curiosidad. Así que sea como fuere, Zaqueo quería ver a Jesús y se le presentaba la oportunidad de hacerlo porque pasaba justo por donde él vivía. Igual que en este momento puede ocurrirte a ti. Así que igualmente tiene algo de desesperanza el versículo porque si acabas aquí ahora mismo la lectura, pues pudiera parecer que todo estaba perdido, porque dice, procuraba verlo, pero no podía por causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Así que había dos cosas que le impedía la multitud y le impedía su estatura. Le impedía una cosa externa y una cosa interna, ¿vale? Y esto es importante porque no era solo la condición de ser bajito lo que le impedía, sino también la multitud. Imaginaros, si no hubiese habido nadie, Zaqueo lo tendría que haber echado a correr, se hubiera quedado esperando y estaba. Sin embargo, había una multitud que le impedía verlo. Así que por causa de la multitud, él debía de hacer algo o se quedaría sin verlo. Y esto mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Si no ponemos de nuestra parte, si no nos esforzamos, si no deseamos, si no venimos, mismamente tú hoy escuchas estas palabras porque estás aquí. Haya sido duro o fácil el camino, si tú no estuvieras aquí ahora mismo, si tú no estuvieras escuchando este canal de YouTube,
Si tú no hubieras hecho el esfuerzo de escucharlo, sea mucho, sea poco, no hubieras podido escuchar el mensaje. Un mensaje por causa de la multitud, ¿vale? Pero, perdón que me medio perdí. Pero en cualquier caso, por no restar mérito a Jesús ni ponerte a ti ninguno que no te corresponda, tanto en Zaqueo como en nosotros, si estamos aquí ahora mismo, es también el Señor el que pone esa curiosidad o ese deseo en nuestros corazones para que vengamos. Bueno, pues esa multitud que la aleja de Jesús a Zaqueo, digamos que representa el pecado en nuestras vidas, el pecado que nos aleja del Señor. Es el pecado que nos impide ver más allá. Por hacer una ilustración, es como cuando vamos esos días a la playa por el verano y vemos que está haciendo sol, pero está justo esa bruma ahí en la orilla de la playa, que está el sol ahí, que no acabamos de verlo y que nos quedamos con las ganas y nos impide tener un día espléndido. Es eso, es esa bruma, es ese pecado, el que algo que está ahí al alcance nuestro nos impide de ello. Y en este caso, espiritualmente, digamos que la multitud es lo que influye, lo que supone, lo que representa, como en la ilustración esa niebla. Y así que se juntan dos factores que se influyen el uno al otro: la multitud, que es el pecado, y la poca estatura de Zaqueo, que es su condición. En tu caso puede ser otra condición, la que sea, ¿vale? Cualquiera se podría haber dado por vencido y se podría haber justificado y podría haber dicho, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Oye, mira, soy pequeño y encima que vengo aquí, pues vienen todos estos a taparme, pues ¿qué voy a hacer? Marcho. Y si pensamos, pues ¿quién de nosotros no se justificó de algún modo así antes de conocer a Cristo o incluso después? ¿Vale? Ahora pasamos a una segunda parte, a lo gordo, la carrera, ¿vale? Zaqueo en este caso hizo lo correcto. El Señor puso en su corazón unas ganas de conocer a Jesús que él no podía evitar, que no podía rechazar. Como dice la palabra, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, en Juan 6:44. Así que Zaqueo echó a correr. Y no me imagino la escena, pero cualquiera que lo viera, sabiendo quién era él, diría, pero bueno, ¿a dónde vas, chalao? ¿Qué va a hacer? Y seguramente Zaqueo sabía de sobra que la gente lo estaba viendo. Pero por el contrario que otras ocasiones, no le importó. Corría y corría tan rápido como podía para no perder la oportunidad. Jesús pasaba aquel día por donde él estaba, de la misma forma que pueda estar presentándose en tu vida ahora mismo. Y él no lo rechazó, él corrió y se subió a un árbol, a un sicómoro, que además estaba mal visto subirse a los árboles. Y no le importó, con la esperanza de ver desde ese lugar a Jesús cuando pasara. Dice el versículo 4, porque Jesús había de pasar por allí. Zaqueo echó a correr, se apartó de la multitud, y en aquel lugar apartado del pecado, de su vida, de quien él era, lejos de la multitud, en un árbol, esperaba porque era el lugar por donde Jesús debía de pasar. Igual nunca te preguntaste por qué dice o por qué sabía que pasaría por allí. Si lo analizamos espiritualmente, Jesús es fácil de saber por dónde va a pasar o por dónde no, o mejor dicho, dónde no va a estar. No lo vas a encontrar en una discoteca, no lo vas a encontrar en una fiesta, no lo vas a encontrar de borrachera o con malas compañías, pero sí aquí, sí en los lugares apartados, donde va quien quizá le busca. Quien busca no estar conforme, como dice la palabra, a este siglo, a este mundo, a este tiempo. Así que, si tú todavía no conoces a Jesús, pero estás escuchando, pues igual que Zaqueo en el sicómoro, estás ahora mismo en ese sitio ideal y apartado. Era necesario que Zaqueo se apartara de todo aquello para ver a Jesús. Y Zaqueo conocía ya, digamos, el carácter de Jesús y sabía por dónde iba a pasar Jesús. Y por estar donde él debía, ocurrió lo que él no esperaba. No fue él quien vio a Jesús, sino Jesús quien mirando hacia arriba le dio. Jesús ya sabía dónde iba a estar Zaqueo. Jesús sabe en qué parte del camino nos va a encontrar a cada uno de nosotros, a los que ya nos ha encontrado y a los que aún tiene que encontrar, porque recuerda que es él el que nos encuentra a nosotros.
Cuando Jesús, dice el versículo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que es una maravilla. Todos cuando conocemos a Jesús creo que quedamos sorprendidos de darnos cuenta que Él ya nos conocía. Él ya nos conoce completamente. Y es una de las primeras cosas que uno puede percibir, que uno se siente conocido. No se siente... Uno de repente conoce a Jesús y no siente como cuando conoce a una persona que se tiene que ir conociendo. Bueno, sí, yo tengo que ir conociendo a Jesús, pero Jesús es que ya sabe todo de mí. Entonces Jesús ya sabía de él desde siempre, y Zaqueo nota esa familiaridad. Y de ese modo, al igual que a Zaqueo, nos invita a entrar en su vida, a entrar en nuestras vidas, dándonos prisa, sin esperar. Y le dice: es necesario que yo me hospede en tu casa. Jesús viene a nuestra vida porque es necesario para nosotros, porque nosotros necesitamos que Él venga. No porque Él tenga necesidad de comer, fue a casa de Zaqueo, sino porque Zaqueo necesitaba de Jesús en su vida, fue a casa de Zaqueo. De la misma manera, porque nosotros estamos muertos en los pecados de nuestra vida, además atrapados sin conocimiento alguno, necesitamos ser salvados, y sin demora. Así que piensa si necesitas tú que hoy Jesús pare en tu casa, si necesitas ser salvado, o si necesitas recordar cómo fuiste salvado. Así que ahora responde como Zaqueo y no dejes pasar la oportunidad y baja deprisa y recíbelo gozoso. Dice en el 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora ya no ocurrirá como entonces. Nadie, si Jesús te viene a salvar a ti ahora, va a murmurar como aquella multitud. Ocurrió en aquel momento cuando se hospedó Jesús en la casa de Zaqueo, que la multitud murmuraba por causa de quién era. Hoy en día ya nadie va a murmurar acerca de Jesús. No lo ven. Jesús ya murió, ya resucitó, y es eso lo que nos da entrada al reino. Pero sí van a murmurar de ti. Sí van a murmurar de ti porque tú vas a cambiar, necesitas cambiar. Y la multitud que sí sigue ahí fuera va a murmurar de ti. Van a ver algo extraño en ti, te van a ver diferente. Y tú vas a llevar o sentir esa mirada y ese oprobio que él sintió. Si tú estás dispuesto a vivir como Jesús te invita a hacerlo, van a murmurar de ti. ¿Y cómo se sabe pues que uno se ha salvado? Que Jesús de verdad entró en tu casa, que Jesús hospedó, que uno ha sido llamado. Pues al igual que Zaqueo en el versículo 8, uno tiene que dar frutos de arrepentimiento. Zaqueo en el versículo 8 dice: puesto en pie dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. A lo que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era un ladrón, y Zaqueo automáticamente hizo lo contrario que se espera de un ladrón, porque un ladrón es codicioso, un ladrón quiere tener más, y Zaqueo automáticamente dio la mitad, y a sabiendas que había defraudado, prometió devolver por 4 a todo aquel que había hecho el mal. No solo se arrepintió de quién era en ese momento, sino de lo que había hecho ya antes. Así que, si tú reconoces al Señor como Señor de tu vida, va a haber un cambio. Vas a cambiar en tu manera de caminar, y no voluntariamente y con tu esfuerzo, sino de manera genuina, de manera que ni vuelvas la vista atrás, ni desees más la vida que hasta ahora disfrutabas, sino que la tengas por perdida, y esa pérdida, como dice Pablo, la sientas como ganancia. De esa manera Jesús podrá decir, como dijo: hoy ha venido la salvación a casa de fulanito. Y por último, había dicho al principio que había otro personaje que era el sicómoro, y esa ilustración hablé de ella una vez y quiero ahora decirla. Nosotros como miembros de la Iglesia, en muchas ocasiones, sin querer, nos comportamos como la multitud
muchas veces estorbamos a aquellos que tienen que ser llamados por el Señor. Muchas veces estamos en medio, muchas veces con nuestra manera de caminar no damos ejemplo, muchas veces no somos esa sal o esa luz que debiéramos ser. Y eso es tremendamente... Bueno, yo me siento así a veces y me siento bastante culpable. Quiero decir que no creo que el Señor pase por alto esas cosas. Pero podemos ser, en lugar de como la multitud, como el árbol. El sicómoro es como un árbol muy parecido a la higuera, de tronco fuerte, que tiene bastantes ramas. Nosotros como cristianos debemos de estar bien plantados en un sitio, esperando el momento en el que Dios nos quiera utilizar. Y aquel árbol que estaba ahí en medio, que seguramente igual nadie había mirado nunca para él, estaba plantado ahí porque Dios quería que ese árbol estuviera ahí. Y ese árbol fue la herramienta que permitió que Zaqueo se subiera. De la misma manera tenemos que considerarnos como ese árbol. Como cristianos están bien plantados en un sitio, bien firmes, para que nuestras ramas sean gordas y no hagan caer a nadie. Y si alguien necesita y el Señor nos tiene que usar, estemos dispuestos, preparados y bien fuertes para poder estar en ese momento a lo que Él nos llame. Así que, sin más, me voy a despedir de vosotros. Sé que ha sido un poco más largo que de costumbre, pero espero que de verdad os haya sido de bendición y sobre todo que Jesús sea siempre glorificado. Que Él sea la gloria. Muy buenas tardes. Un abrazo a todos. Amén. Pues muchas gracias, Fer, por tu aporte. Te lo agradezco en el alma. Yo quiero creer al señor este que subía al sicómoro, que repartía la mitad de sus bienes entre la gente más pobre y según la ley, si alguien defraudaba, que lo devolvía 4 veces, según la ley. Es extraño, Jesús no le pidió nada, solamente le dijo: es necesario que hoy more en tu casa, Zaqueo. Oh Señor Jesús, mora en la mía, te necesito. Mora en mi corazón y en mi casa, Padre, porque es necesario. Y como sabes, los sábados no vamos a emitir, pero sí el domingo. Y este domingo es primer domingo de mes. Tenemos la costumbre en Mieres del primer domingo de mes partir el pan. También sabemos que en la Felguera, aquí en la Felguera, mientras te hablo a las 17:55, lo hacemos todos los domingos. La Biblia no es clara, y si aclara, lo único que aclara es que siempre partían el pan, siempre que tuvieran oportunidad. Y puedes pensar que no sea muy bíblico el que yo unos minutos o horas antes, Sale y yo partamos el pan, y que luego, pasado un tiempo y un lugar distinto, vosotros sí lo consideráis partir el pan, pero lo hacemos con la única intención de conmemorar, de recordar lo que Él hizo por nosotros. Amén, aleluya, y la gloria y la honra. Y sin más me despido. Muchas gracias por estar aquí. Dios os bendiga.